¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Un Nuevo Amanecer. Hoy tengo una visita muy especial. Nos acompaña en esta ocasión el pastor Roberto. Bienvenido, pastor. Gracias. Él es el que va a dar el tema el día de hoy. Es una bendición para mí y para todos ustedes que un siervo de Dios venga hoy a compartirnos la palabra del Señor. Sé que en esta mañana nos va a hablar el Señor y algo fuerte, porque yo leía el texto, yo leo la palabra y también me habla a mí. Entonces yo les invito a que se queden hasta el último minuto de este programa, que va a ser de edificación para sus vidas. Bienvenido, pastor, y adelante. Muchas gracias, hermana Irma. Dios le bendiga. Muchas Amén. Gracias por la invitación al programa. Su servidor Roberto Olvera, estamos pastoreando en San Marcos, Huixtoco. Pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Unida de México. Amén, amén. Y ahorita estamos trayendo un tema que lo hemos titulado El llamado descuidado. Amén. En este tema, nuestra hermana Irma, ahora que me contactó que si podía venir a compartir a este programa, le comentaba cuál es el tema que quería que nosotros estuviéramos compartiendo, y me enviaba estos versículos. Me decía que estos eran los versículos que le habían inquietado y que si podía hablar respecto al tema. Me di el tiempo de estar estudiando y de estar viendo este tipo de enseñanza que vamos a compartir el día de hoy. Y los versículos son el capítulo 56 del libro de Isaías, versículo 10 al 12. Amén. La palabra del Señor dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Gloria a Dios. Este tema lo he intitulado Llamado Descuidado, o El Llamado Descuidado, en respecto a estos versículos que nos pide nuestra hermana Irma para compartir. Aquí tenemos que ver primero, para hablar de este tema, el marco histórico. En el libro de Isaías, el profeta está en una época que ya es el declive del pueblo de Israel, más bien del pueblo de Judá, porque en el tiempo del hijo de Salomón se dividió el reino, 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus se quedaron en Judá, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Amén. La primera porción que fue enjuiciada fue la capital del norte, fue Samaria. Fue destruida por los asirios debido a que ellos se volvieron idólatras por medio de Jeroboam. Pero hubo todavía un remanente que estuvo en Judá, específicamente en Jerusalén, ahí donde estaba el templo que había edificado Salomón. Cuando nosotros empezamos a estudiar este tipo de versículos, quizás se nos hacen fuertes, quizás se nos hacen algo escandalosos por lo que dice, pero tenemos que ver el marco histórico. En el marco histórico, Isaías le está predicando o está profetizando o está advirtiendo a ciertos líderes que no están tomando bien su ministerio. Amén. En el capítulo 48, nosotros ahorita estamos en el 56, cuando empezamos a leer Isaías, vamos a ver que Dios utiliza a Isaías enviando un mensaje de arrepentimiento y un mensaje acerca de las consecuencias del no arrepentimiento, de seguir en la idolatría. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel que ya estaba ahí, los judíos, por eso ahora se llaman judíos, porque fue el pueblo que quedó, ellos estuvieron fallándole al Señor. Ellos ya se habían metido en una idolatría tan fuerte que dice la Biblia que los sacerdotes tenían un pasillo escondido donde ellos idolatraban a reptiles, demonios, tenían ya imágenes feas que habían metido, profanando el templo del Dios Todopoderoso. Así que cuando Isaías empieza a hablar en el capítulo 48, porque va por etapas, él empieza a advertir del juicio que va a venir por la arrogancia y por la idolatría, por no conocer la protección
bendición y la provisión del Dios Todopoderoso. Sin embargo, es como un paréntesis que Dios va utilizando en sus mensajes del capítulo 49 al 56. Nosotros vamos a ver que empiezan los mensajes de restauración después del juicio. Es decir, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, leemos que dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que Dios, algunas personas dicen que si ama al pecador, por supuesto que ama al pecador, aborrece el pecado. ¿Qué es lo que dice al Señor? Nosotros vemos esa figura al Señor Jesucristo cuando la gente quiere enjuiciar a la mujer adúltera. Él le dice, yo no te condeno, vete, pero ya no peques más. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Le advierte a las personas, no debes de continuar en el estado de pecado, porque ese estado de pecado te va a acarrear consecuencias, te va a acarrear maldición, te va a acarrear destrucción. Pero de él también dice cuáles son los beneficios de obedecer al Señor. Por eso en el capítulo 49 al 56 vamos a encontrar las profecías mesiánicas, vamos a encontrar muchos mensajes de restauración, de reconciliación, de un futuro glorioso. Vamos a encontrar muchos mensajes que nos van a estar sirviendo a nosotros para que veamos que Dios, cuando dice que nos apartemos de algo que no es correcto, también hay beneficios. De la misma manera, cuando seguimos en la misma situación, pues hay consecuencias que no son agradables ni para nosotros ni para los que nos rodean. En este caso, en el capítulo 56, nosotros vemos que está terminando ya el mensaje de restauración después del juicio. En el capítulo 56, él está hablando también de los beneficios que vienen por guardar los mandatos y el pacto de Dios. En el capítulo 56 nosotros vamos a ver que él está hablando de las personas que guardan su pacto y que guardan el reposo. ¿Por qué guardan el reposo? Porque estas eran promesas que se tenían que cumplir en la antigua ley, en la dispensación de la ley. Así que todavía por eso están vigentes en este capítulo el guardar el sábado y el guardar el pacto. Entonces nosotros vamos a ver que el Señor en el capítulo 56, Él empieza a hablar que después de que Él derramara sus juicios, iba a venir un futuro glorioso para Jerusalén, pero también Él iba a incluir a las personas que eran excluidas. En el capítulo 56 envía un mensaje de inclusión. Ese mensaje de inclusión lo vamos a ver que él está hablándole a los extranjeros, o sea, a las personas que no eran judías. En la ley de Moisés nos decía que las personas que quisieran ser parte del pueblo de Israel, de los judíos, ellos tenían que tener en sus genes la sangre de estos judíos, de los descendientes de Abraham, de los hijos de Jacob, de las 12 tribus. Pero si ellos no tenían esa sangre, entonces tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley. Por eso cuando vemos en el capítulo 56 vamos a ver que él está hablando a los extranjeros, porque estaba escrito que los extranjeros estaban excluidos del pacto y de las promesas que eran exclusivas para el pueblo de Israel. Y también vemos que él le habla a los eunucos. ¿Qué eran los eunucos? Eran personas que castraban para que cuidaran de los haremes de los reyes paganos. Ellos, dice la palabra de Dios, que ellos estaban excluidos del ministerio, estaban excluidos del sacerdocio, estaban excluidos del pacto. Entonces en el capítulo 56 el Señor está diciendo algo diferente, que a los extranjeros y a los eunucos que guardaran el pacto y el de reposo los iba a incluir en sus bendiciones, en todas las bendiciones que vamos a estar cuando estemos en casa. Vamos a checar el capítulo 49 al capítulo 56, donde habla incluso de las profecías mesiánicas, del futuro glorioso de Sión, pero también de la llegada del Mesías. Amén, amén. Ahora vamos a ver un versículo importante en el capítulo 56, que es el verso 7. Amén, amén. La palabra del Señor dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada
casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. Entonces aquí vamos a ver un parteaguas en lo que está hablando el Señor en el capítulo 56. Lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero Él está diciendo que a todas estas personas que salgan de la destrucción, que se arrepientan, que busquen del Señor, que crean en el siervo que Él iba a enviar, que Él iba a hacer algo diferente y los iba a llevar al monte de Sión. El monte de Sión en ocasiones es una figura de la salvación, de la Nueva Jerusalén, pero también el monte de Sión nos habla de un futuro glorioso aquí en la tierra. No nos habla específicamente de un lugar geográfico, sino que nos está hablando de un lugar espiritual. ¿Cuál es el monte de Sión? El monte de Sión era el lugar donde estaba el templo, el lugar donde se adoraba a Dios. Cuando nos habla que los va a traer al monte de Sión, nos está diciendo que los va a llevar a un lugar, a un estado, en una situación en la cual nosotros vamos a estar rindiéndole adoración a Dios. ¿Cuál era el problema entonces en todo el mensaje que estaba enviando Isaías con anticipación? Es que el pueblo ya no adoraba al Dios Todopoderoso, sino que se había inclinado a la idolatría, había abandonado el pacto del Señor, había abandonado sus mandamientos. Entonces el Señor es por eso que está diciendo en esta profecía este tipo de condiciones para la restauración y las consecuencias de esta obediencia. Vamos a ver ahora el versículo 8. Amén, amén. La palabra de Dios dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Amén. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Aquí ya nos está diciendo otra promesa sobre los dispersos. ¿Cuáles son los dispersos? Aquellos que estaban en el pueblo, aquellos que eran parte del pueblo de Israel, pero que debido a su pecado, debido a su desobediencia, fueron llevados como esclavos a otras naciones. Los arrancaron de su nación, de su pueblo, del lugar donde ellos vivían y fueron llevados a otras naciones. La promesa es, eso lo vamos a ver también, amén, en los capítulos 28, 29 y 30 de Deuteronomio, las condiciones para la restauración. Vamos a ver qué dice el Señor en el capítulo 28 del Deuteronomio, que Él está hablando acerca de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia, pero también vienen las condiciones para la restauración. Las condiciones para la restauración decían que en el lugar a donde fuera llevado cautiva las personas, si ahí se arrepienten, si ahí buscan el rostro de Dios, entonces Dios los iba a traer nuevamente al lugar santo. Entonces, aquí nos está hablando en este capítulo acerca de situaciones geográficas, pero nosotros lo tendremos que entender en lo espiritual, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Así que para que entendamos esta porción de la escritura, vamos a tener que saber que el capítulo 56, por así decirlo, se divide en dos partes. Del versículo 1 al versículo 8 está dando una promesa de restauración y de inclusión a las personas que han sido excluidas de la congregación. Pero a partir del versículo 9 al versículo 12, entonces él empieza a reprochar a las personas que se supone que estaban a cargo. Vamos a ver qué dice a partir del capítulo, el capítulo 56 de Isaías. Y vamos a ver el versículo 9. Amén, amén. Isaías 56, 9. Santo. La palabra del Señor dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Amén. Aquí ya el Señor ya está hablando nuevamente de juicio. Cuando habla de las bestias del campo, de las fieras del bosque, cuando les dice venid a devorar, es como si Él estuviera dando un permiso exclusivo para que ese pueblo sea castigado. Amén. En las Escrituras vamos a ver en el lenguaje profético que cuando hay un juicio sobre las naciones, cuando quedan desoladas, entonces dice que vienen las bestias del campo. Cuando las bestias del campo devoraban a una persona, significaba un juicio especial de parte de Dios hacia esa persona porque había hecho algo malo. Eso lo vamos a ver cuando nosotros vemos el trato que tiene Dios sobre Jezabel. ¿Qué es lo que dice de Jezabel? Por haber sido una bruja, una reina malvada, el juicio que emite sobre de ella por haber mandado a matar a Nabot por la viña que le iba a dar a su esposo, le dice que por haber hecho eso, dice que los perros iban a comer y a lamer su sangre.
Entonces, cuando Dios habla de que las bestias van a comer a las personas, significa un juicio. Cuando el Señor habla de que las personas van a ser enterradas en paz en el lugar de sus padres, habla de una muerte pacífica, natural. Pero cuando habla acerca de que hay bestias que van a comer a las personas, significa un juicio de parte de Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando vemos en ocasiones que hay personas que han sido devoradas por las bestias. ¿Qué habrá pasado detrás de eso? Hay un juicio de parte de Dios especial. Pero aquí el Señor empieza a decir que vengan las bestias y que coman. Dios les está dando permiso para que coman. ¿Por qué? Porque los está enviando como un brazo ejecutor. ¿Por qué envía a las bestias? No envía a las bestias sobre el pueblo, sino que habla sobre quién va a enviar las bestias, que dice a partir del versículo, ahora sí vamos a leer el 10 en adelante. Amén, amén. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora aquí ya en estos versículos está hablando al menos de dos personas en específico. Que está hablando acerca de las atalayas. Los atalayas, ¿qué era una atalaya? Una atalaya era una persona, un vigilante, era una persona que tenía que estar en la ciudad para guardarla de los ejércitos enemigos, para guardarla específicamente también de las fieras del campo, de los leones, de los osos, de los chacales. Lo que hacían era que levantaban la muralla, pero en la muralla había una torre donde había una persona que estaba encargada de ver al horizonte, siempre atento de que si venía algún enemigo, entonces le avisaba al pueblo y decía, viene un enemigo, veo a lo lejos que viene un ejército. Amén. Pero esta persona era tan importante que dice la escritura que si ellos no avisaban y venía el mal y destruían la ciudad, ese hombre tenía que pagar con su vida. Santo Dios. Esos eran las atalayas. Entonces aquí el Señor está emitiendo un juicio contra los atalayas, porque dice los atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Es la figura, hay dos cuestiones que vamos a entender en esta figura que el Señor está utilizando acerca de los atalayas. Nosotros por lo regular tenemos mascotas, pero ahorita en estos tiempos humanizan a las mascotas, les ponen su ropita, hasta les ponen su carriola y todo, pero originalmente los perros son utilizados. La gente que vive en el campo lo sabe, que los perros están en un hogar porque son los que avisan cuando viene alguien. Exacto. Si un perro en un hogar no ladra, entonces dice, ¿para qué sirve este perro? No sirve para nada. En una ocasión, una persona tenía como 15 perros pastores alemán y dejó afuera de su casa su carro. Y al otro día, cuando amanece, le habían robado su batería. Y le preguntó, oye, ¿no escuchaste los perros que ladraban? No, los perros no le ladran a la gente. Entonces, ¿para qué te sirven tus perros? Está enojado. ¿Para qué tienes perros si no cuidan tu casa? ¿Para qué tienes perros si no están atentos? ¿Para qué sirve que les estás dando de comer? Y eran 15 pastores alemanes, esos comen mucho. Y esa es la visión, o eso es lo que está comparando el Señor con los atalayas. Dice que son ciegos. Le está diciendo, son ciegos, son ignorantes, perros mudos, no pueden ladrar. Dice, entonces, ¿para qué te sirve un vigilante si no va a vigilar, si no está cumpliendo la función para la cual está diseñado? Entonces, dice, lo que dice aquí Isaías, está diciendo que son ciegos. Un perro ciego no puede ver. Una persona que está siendo puesta como vigilante, si no ve, entonces no puede cumplir esa función. Dice que es mudo, es perro mudo. ¿Para qué te sirve un perro mudo? No te puede avisar. Otra cosa que está haciendo el Señor al compararlos con perros es una manera de desprecio hacia las personas. Por eso dice la palabra de Dios, dice, pero los perros no entrarán en la congregación. No es que sea una mascota, sino que es una forma de despreciar, de menospreciar a las personas. Aquí ya está hablando de un juicio grande. Entonces cuando le dice perros mudos que no pueden ladrar, dice, no te están avisando nada, son soñolientos, echados, aman el dormir, son personas sin visión, son personas que no estudian, son personas que no advierten, son
son personas que no están al pendiente, son flojos, glotones, ambiciosos. Gloria a Dios. Entonces, cuando empieza el profeta Isaías a reprochar por medio el Señor, a reprochar por medio del profeta Isaías a los atalayas, les está diciendo: ustedes no han cumplido la función por la cual estaban diseñados. Mi pueblo está siendo atacado, mi pueblo está metiéndose en idolatría. Va a venir un juicio sobre mi pueblo, pero principalmente los atalayas no estuvieron vigilando, no advirtieron sobre el mal que iba a venir, porque no están haciendo lo que les envía a hacer. Por otra parte, dice en el versículo 11 que son perros comilones, son insaciables. Así es. Entonces, ¿para qué sirve un perro comilón insaciable si no está cuidando la casa? ¿Para qué sirve una atalaya que está recibiendo, que solamente está sacando beneficios si no está cumpliendo la función? Eso es lo que dice el Señor. Por otra parte, dice, los pastores mismos no saben entender. Significa que no tienen discernimiento. Todos ellos siguen su propio camino, es decir, que son egoístas. No les importa lo que piensen los demás, no les importa lo que necesiten los demás, siguen sus propios caminos. Dice también que cada uno busca su propio provecho. Si me conviene, bien, si no, pues yo no le entro. Cada uno por su lado, es decir, que no quiere hacer equipo. Sí, Señor. No se quiere sujetar. Y habla, cuando dice los pastores, tenemos que entender que en ese tiempo no había pastores como ahora en las iglesias, sino que cuando la palabra de Dios dice, aquí el profeta Isaías habla de los pastores, está hablando de los jefes, de los padres de familia, de los dirigentes de la nación, porque recordemos que cuando el siervo Moisés estaba en el desierto, su suegro le decía: no te sobrecargues, no atiendas tantos asuntos, empieza a designar personas que te vayan ayudando. Y dice que de ahí empezó a nacer esa costumbre de jefes de decenas, de centenas y de millares. Amén. Entonces eso es lo que le dice la palabra de Dios a los pastores. ¿Por qué? Porque dice que son dirigentes, son jefes, son personas que están a cargo de otras personas. Entonces dicen que siguen sus propios caminos, no se ocupaban de la gente, tenían su propio provecho, ellos solamente se la pasaban en la fiesta. Por eso dice el versículo: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como esto o mucho más excelente. ¿Cuál es el mensaje que está enviando? Que estas personas que estaban puestas para vigilar y para cuidar al pueblo eran personas individualistas, eran personas que no querían hacer equipo, eran personas egoístas, no tenían discernimiento, les daba lo mismo. Por eso dice Isaías: ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque ya no saben decir si esto es bueno o si esto es malo. Les da lo mismo. Y por otra parte, cuando dice que vienen y que se embriagan con vino, ¿qué es lo opuesto a estar ebrio? Ser sobrio. Entonces no eran personas sobrias. No es necesario que una persona esté borracha para no estar sobria. Por eso dice en el Nuevo Testamento: sed sobrios y velad. ¿Qué es sed sobrio? Sed sobrio no es necesario que yo esté embriagado. ¿Qué es lo que hace el vino? El vino lo que hace es que las personas se ponen alegres, hablan de más, pierden el conocimiento, hacen cosas que no deberían de hacer cuando no están borrachos. Entonces, no estar sobrio es lo opuesto. No necesita una persona estar embriagada para andar en la fiesta, para andar despreocupado, para no darse cuenta o no poner atención en lo que está haciendo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a ver ahora lo que viene para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el marco histórico de lo que está hablando Isaías. Isaías está hablando acerca, amén, de una profecía que vamos a ver. Amén. O sea, el capítulo 56, los versículos específicos que estamos viendo, tiene un cumplimiento. Sí, ¿dónde tiene su cumplimiento? Lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 18. Marcos 11, 15. Sí, así es. Amén, amén. Del Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 15 al 18. Amén, amén. La palabra del Señor dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén. Gloria a Dios. Entonces ese es el cumplimiento de una profecía, porque dice el capítulo 56, verso 7 de Isaías: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí el Señor Jesucristo? Dándole cumplimiento a esa profecía o a esta palabra, porque ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo cuando entra como rey? Él entra y Él es el que dice. Aquí vemos que quien está hablando es Dios. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Amén, amén. Por eso cuando Él dice en el versículo 7, yo soy el que va a hacer que mi casa sea llamada de oración. Amén. Casa de oración. En el versículo 8 dice: Jehová el Señor que reúne a los dispersos, aún juntaré sobre Él a sus congregados. Sí. El Dios Todopoderoso se plantó ese día en el templo y amén. Puso en práctica o dio el cumplimiento a esa profecía, porque Él limpió el templo. Así es. ¿Y qué es lo que Él dice? Lo mismo que vemos aquí en el capítulo 56 y los versículos 9 en adelante. Él está diciendo: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Y empieza a voltear las mesas y dice: no, aquí nadie va a pasar cargando cosas. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay gente que se mete a la iglesia y está con la gorrita o está con el sombrero. Cuando entramos a una casa lo hacemos con respeto, o cuando nos sentamos a la mesa lo hacemos ya se ha perdido el respeto. Exacto. Decimos: descúbrete la cabeza. ¿Es algo bíblico? No, pero es señal de respeto. Saluda a las personas porque es algo de respeto. Amén. Salude al pastor porque es algo de respeto. Salude a los hermanos porque es respeto. Entonces cuando entramos a la casa de Dios y entramos sin respeto, es porque ya no tenemos discernimiento. En esas pequeñas cosas y detalles podemos decir: son muy religiosos, son muy escandalosos, se escandalizan de cualquier cosa. No, ya son cuestiones de respeto. Puede decir uno que no es una cuestión que esté escrita en la Biblia, pero son señales de respeto. Sí, sí. Cuando llega alguien y uno se para y lo saluda, son cuestiones de respeto. Amén, amén. Dice la Biblia que ante las canas uno se debe de poner de pie. Señor. Las personas ya no les gusta mostrar sus canas. No. Ya se pintan el pelo. Entonces, si la Biblia nos dice que las canas son señal de honra, exacto. ¿Qué es lo que hacen? Se deshonran a sí mismos, se avergüenzan de lo que son. Entonces hay muchas cuestiones por las cuales nosotros tenemos faltas de respeto. No tomamos en cuenta a las personas. Cuando hablamos acerca de la iglesia, el Señor Jesucristo está poniendo una línea donde dice: basta, basta. Él les está diciendo a los fariseos y le está diciendo a los sacerdotes: basta, ustedes han vuelto mi casa una cueva de ladrones, pero está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Eso mismo lo vamos a ver en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 21, y en el evangelio de Lucas, capítulo 19. Pero algo que vamos a ver importante, en el capítulo 19 de Lucas, nosotros vamos a ver, en ese marco histórico, vamos a ver que es el momento en el cual Jesús entra. Le llamamos nosotros la entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Cuando Él va montado en un pollino de asna, cumpliendo distintas profecías. ¿Qué es lo que hace? Que Él entra, porque dice: he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Él entra y la gente está con las palmas diciendo: Hosana, que significa Señor, sálvanos. Amén, amén. Entonces lo están recibiendo y los judíos se enojan y dicen: cállalos, cállalos. Dice: si estos callan, aún las piedras van a gritar. Y Él entra al templo y Él empieza a purificar el templo, porque Él empieza a voltear las mesas, empieza a llamar a las personas. Vemos en algunas escenificaciones que hasta los agarra a latigazos. Sí. Pero lo importante que Él dice: mi casa será llamada casa de oración. Sí. Amén. Entonces, tenemos que entender ahora esto en el marco histórico. Okay. Vamos a entenderlo porque hay varias cuestiones que tenemos que ver aquí. Sí, sí. En el marco histórico, después de que es la destrucción de Jerusalén,
Isaías advierte que ese templo va a ser destruido. Isaías dice que ese lugar ya no va a estar porque ya lo habían profanado. Cuando las cosas del Señor, cuando los lugares que nosotros ocupamos para adorar a Dios son profanados, en ocasiones Dios ya no permite que se establezcan, sí, sino hasta que haya arrepentimiento. Amén. Vamos a hablar acerca de muchas cosas que van a tener sentido mientras vamos desarrollando esto. Después de que terminan los profetas, viene un periodo que se llama la etapa del silencio, el periodo del silencio, que después de los profetas, que lo último que está en el orden de nuestra Biblia es Malaquías, el último. Entonces hay una etapa en donde el Nuevo Testamento empieza en Mateo, pero en esa etapa que no se había escrito nada o que no había nada, se le llama el periodo del silencio. Amén. Porque no había ya profecía, habían callado los profetas. Exacto. Se dice que es una etapa aproximadamente de 400 años. Sí. Ahí en los libros deuterocanónicos o los apócrifos, que muchos dicen que son católicos, no son católicos, venían en la Septuaginta, que es una versión que fue escrita en esos tiempos en Egipto por parte de los Ptolomeos, en griego koiné, para dar a conocer la Torá a todas las demás naciones. Ellos incluyeron en los libros de Macabeos, de Tobías, de Esther, Siriaci, de Sabiduría y algunos otros adiciones a Daniel y a Esther. Pero los que nos interesan son los libros de los Macabeos y el libro de Tobías porque tienen cosas históricas. Tercera de Macabeos pues ya viene medio rara, pero primera y segunda de Macabeos nos habla de esa historia. En ese momento, después de que el pueblo judío es llevado cautivo a Babilonia, regresa con Nehemías y con Esdras. Cuando ellos regresan, vuelven a levantar el templo. Amén. Pero después de ahí hay una etapa del silencio. Después de que ya no son gobernados por los babilonios, viene el tiempo de los persas. Después de los persas viene el tiempo de los griegos por medio de Alejandro Magno. Entonces viene un periodo en el que Alejandro Magno, para conquistar el mundo, dijo que lo iba a helenizar. ¿Qué significa helenizar? Que tenían que adoptar las costumbres griegas. Por eso se volvió el griego el lenguaje de la mayoría del reino. Pero a los judíos ya se les empezó a obligar a que ellos estuvieran haciendo rituales, incluso sacrificios a las estatuas. Había un capitán que se llamaba Antíoco Epífanes, que cuando él llegó al templo de Jerusalén dice, no, aquí se va a acabar sus costumbres, y él sacrificó en el altar cerdos, profanó el altar. Entonces cuando él hace eso, entonces él ya empieza a contaminar ese templo, y los sacerdotes empezaron a helenizarse. Hubo un grupo de gente que no estuvo de acuerdo con eso. Y esos se llamaron los esenios. Los esenios dijeron, ya el sacerdocio ya no sirve, porque ahora para que pudiera ser el sumo sacerdote ya no era que fuera de la estirpe de Aarón y que le tocara el turno y todo lo que decía la ley, sino que era el que le ofrecía más dinero al emperador. Entonces empezó en cierta manera a prostituir el sacerdocio. Ya no eran sacerdotes como lo había establecido el Señor. Entonces hubo un grupo que se llamaba los esenios, y los esenios se enojaron y dijeron, eso ya no está bien. Y empezaron a apartarse aún de Israel, de Judá, y se fueron al desierto y cavaron cuevas en las montañas, y esos fueron los que llevaron los rollos del Mar Muerto. Ya no tenían contacto con esas personas porque dijeron, eso está impuro. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque esto es en cuestión, en el marco en el cual el Señor Jesucristo llegó. Cuando Él estuvo en Jerusalén, cuando Él estuvo predicando, esto era lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Por eso Él estaba enojado. ¿Por qué? Porque ya cuando las gentes iban a ofrecer un sacrificio por sus pecados, que era un cordero, unos palomos, ellos le subían el precio. O sea, ya le ponían precio a la relación con Dios. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Se molestó. Dice, lo han vuelto una cueva de ladrones. Aquí ya es pura sacadera de dinero. Y por eso el Señor ya no quiso eso. Entonces, los esenios por eso se apartaron. Fueron una comunidad que estuvieron manteniéndose puros para ya no estar contaminados con el pueblo de Jerusalén. Y ahí es cuando llega el Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar ya. Ahora sí, como luego le digo a los hermanos, ahora sí vamos a predicar. Aleluya. Gloria a Dios.
Perdón, vemos que es un marco histórico, pero lo vamos a ver que hay distintas etapas en las cuales el Señor hace eso. Y aquí tenemos que estar atentos todos. Amén, amén. ¿Por qué? Porque todos somos atalayas. Exacto, exactamente. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que hablar de Jesús a las personas. Amén, amén. Entonces, cuando yo le hablo de Jesús a una persona, le estoy advirtiendo sobre el peligro. Marcos 16 dice, el que no crea, el que crea y se bautice, será salvo, más el que no crea, será condenado. Si yo no lo predico, soy un mal atalaya. Así es. En una ocasión, un pastor, recuerdo que me decía, ese hermano es perverso. Dice, ¿por qué es perverso? Dice, fíjate, dice, está ahí parado y ahí está un hoyo. Y van los hermanos, dice, y en lugar de decirles que hay un hoyo y se van a caer, dice, míralo, nada más está ahí esperando a ver a qué hora se caen para burlarse de ellos. ¿Y eso es perversidad? Sí. Santo. Él se cayó en ese hoyo. Y mira ese raspón que trae, es porque se cayó en ese hoyo. Y si él ya padeció y él ya sufrió, un corazón bueno le dice, ten cuidado. Así es. Pero no, míralo ahí, nada más está esperándose a ver a qué hora se cae. Ese es un corazón perverso. Ese es un atalaya mudo. Santo. Ese es un atalaya ciego. Ese es un perro soñoliento. Santo Dios. Entonces, cuando nosotros, Sí, Señor. ahora, no siempre vamos a tener la oportunidad de predicarle a las personas. Pero cuando Dios nos pone en el corazón, la persona sabe cuando Dios le pone en el corazón, háblale a esa persona, porque uno a veces no puede ni dormir. No es de que nosotros andemos hablando a diestra y siniestra, sino que en ocasiones Dios nos pone a una persona que hasta está en contra del evangelio y nosotros no le decimos nada. Ese es un mal atalaya, porque no le está advirtiendo del peligro. Ve que hablan mal del Señor y está en medio y no dice nada. No está advirtiendo. Señor. Aleluya. Sí, Señor. Un pastor, como dice Isaías, no precisamente es un pastor de una iglesia en ese marco histórico, sino que es una persona que está a cargo. Nosotros en la familia, yo en ocasiones cuando predico a los hermanos, si usted como varón que es el sacerdote de su hogar, usted no es el que se levanta temprano, usted no es el que impone manos sobre sus hijos, usted no es el que les abre la Biblia, usted no es el que bendice a la familia, usted está siendo un mal pastor de su hogar. Sí, Señor. Entonces, en ocasiones buscamos la consejería, buscamos cuando ya estamos envueltos en problemas, pero con lo que está diciendo Isaías en esa porción que leímos, dice, todo lo que está sucediendo en el pueblo, toda la destrucción que va a venir es principalmente porque hubo líderes que no estuvieron atentos a lo que tenían que hacer. Fueron como perros mudos y fueron como pastores ingratos. Entonces, no es nada más para un dirigente de una iglesia, es para cualquier persona que Dios haya puesto como atalaya, que Dios haya puesto como vigilante, que Dios haya puesto como el puente entre Dios y el pueblo, porque hay personas que Dios utiliza como un puente. Amén. Cuando nosotros estamos hablando a las personas acerca del Señor, dice el apóstol Pablo que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Sí, Señor. Por eso Pablo decía, es como si Dios hablara por medio de nosotros. Sí. A ustedes reconcíliense con Amén. Dios. Por favor, acérquense a Dios, pónganse a cuentas con Dios. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Nuestro ministerio, el de nosotros, los pentecostales, los cristianos, es de que la gente se acerque a Dios. Sí, Señor. Pero si la gente no se acerca, y eso lo vamos a ver, como dice el Señor. Amén, amén. Así que lo que estaba haciendo el Señor, ahí lo vimos aquí con el Señor Jesucristo, pero hay etapas en las que nosotros vamos a tener que entender esto. El primer encargo que Dios le dio a los sacerdotes, todavía tenemos tiempo, sí, ¿verdad? Amén. El primer encargo que Dios le dio a los sacerdotes era que fueran a gobernar y a ministrar. Cuando Moisés da la Torá, cuando da el Pentateuco, todo asunto tenían que ir las personas al tabernáculo, Sí. tenían que preguntarle al sacerdote, el sacerdote hacía ciertas cosas, preguntaba, investigaba y daba un veredicto y se tenía que respetar. Pero también, si había una enfermedad, tenían que ir con el sacerdote. Si había un problema legal,
Si había un problema entre las personas, tenían que ir con el sacerdote. Sí, también había cuestiones de pecado, o sea, un problema legal con las personas, iban con el sacerdote. Pero si había un problema legal con Dios porque habían pecado, tenían que ir con el sacerdote. Dios le entregó a los sacerdotes el ministerio de reconciliación con Dios, pero el ministerio también de reconciliación entre la sociedad. Sin embargo, en el libro de los Jueces vemos que ellos abandonaron su ministerio. Después de que Josué entrega la tierra, muchos hasta tienen el cuadrito en su casa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en realidad Josué estaba diciendo: háganle como quieran. Mientras mi casa y yo estemos bien, ustedes a ver cómo se las arreglan. Porque Moisés dejó a Aarón, se murió Aarón, y Moisés preparó a Josué y le dio toda la visión, pero Josué no dejó a nadie a cargo. Josué solamente entregó la tierra y dijo: mientras mi casa y yo estemos bien, lo demás no me interesa. Y ahí fue el error de Josué. ¿Por qué? Porque él fue también un profeta, un pastor incumplido. Porque no se encargó de que, él no se ocupó de que hubiera alguien que estuviera a cargo de ese ministerio. Por eso vemos en el libro de los Jueces que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y los levitas también no estaban conforme a la voluntad de Dios. Y los levitas, dice la Biblia, que se andaban peleando por una concubina, descuartizándola, y se andaban vendiendo ahí como sacerdotes con uno, con otro. Ese era el mismo marco histórico. Entonces, cuando vemos Primera de Samuel, vemos al sacerdote Elí. Ese hombre, dice la Biblia, que sus hijos ya habían llegado al grado de que se acostaban con las mujeres que iban a la oración. Metían, antes de que llegara la carne, decían: lo mejor para mí. Es lo mismo que nos dice Isaías. En ese marco histórico también se había repetido ya anteriormente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que profanaron el templo, que en ese momento era el tabernáculo. Y la gloria de Dios ya no podía reposar ahí. Nosotros vamos a ver después que Silo se quedó sin el arca, porque el arca fue capturada por los filisteos. Es decir, la presencia de Dios ya no quiso estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ya había tanto pecado que hubo juicio contra los sacerdotes. Los sacerdotes ya no fueron los que guiaron al pueblo. ¿Quiénes fueron ahora? Dios levantó la figura de los profetas, que empieza con Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel se dormía en el lugar santísimo. Dice la Biblia que se dormía junto al arca. Y de acuerdo a la ley tenía que morir. Santo. Pero había una cobertura especial. Dios había puesto una hasta aquí. No, ya se acabó con los sacerdotes. Ahora empezamos con los profetas. Y empezó un ministerio diferente. Y el arca del pacto ya no estuvo más en el tabernáculo. Gloria. ¿A dónde se fue? Al patio de David. Santo. Sí. A David se le murió un hombre, Usa. ¿Por qué? Porque ya después lo dice él. Ustedes, le dice a los levitas, tenían que santificarse. Ustedes tenían que transportar el arca. David estudió, pero los levitas no. David fue un buen pastor, que hasta los levitas los puso en orden. Y vemos el auge de David. Dios no le permitió que construyera el templo, pero él fue un buen pastor, él fue un buen dirigente, él fue un buen atalaya, porque dijo: ok, fracasamos, pero ¿dónde está el fracaso? Y él se dedicó a investigar, y dice la palabra de Dios que él empezó a reprender a los levitas, porque si ustedes no están haciendo bien, y no vamos a pensar, como dicen muchos, que los levitas son los músicos, no, los levitas eran los que estaban encargados de la organización del templo. Gloria a Dios. Lo que ahora son los diáconos. Exacto. Santo. Y ellos por no estudiar, y ellos por no tomar en serio su ministerio, por eso fue que todo un pueblo estaba en decadencia y estaba en problemas. Por eso fue que los filisteos capturaron el arca. Entonces, cuando nosotros no ejercemos bien nuestro ministerio, cuando descuidamos nuestro llamado, entonces vienen consecuencias primero sobre nuestra familia, después sobre nuestro ministerio y aún sobre nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cumpliendo el llamado que Dios nos entregó. Exacto. Después de que Elí, hubo un juicio sobre Elí, sobre su familia. Dice que la Biblia que Elí, al saber la noticia que cuando capturaron el arca habían matado a sus hijos, dice que se fue para atrás y se desnucó. Sí. Y solo quedó uno de sus nietos, que le pusieron Icabod, que significa sin gloria. Sí, Señor. Cuando levantan el templo, Salomón levanta el templo, ese templo también fue profanado, que es en el tiempo de Isaías. Cuando es levantado el templo de Salomón, hasta el último rey que hubo fue Sedequías, que le profetizaban y él permanecía necio. Entonces Dios emitió sus juicios sobre ese templo y fue, dice la Biblia,
Ese era un templo hermoso que no se le ha hecho justicia en la sociedad, porque las 7 maravillas del mundo antiguo no mencionan el templo de Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén era un templo hermoso, porque ahorita aquí tenemos recubiertas de ciertos materiales, pero el templo de Jerusalén estaba recubierto con láminas de oro. Toneladas de oro que había, por eso era codiciable, porque estaba en la colina del templo y desde lo lejos brillaba, era algo hermoso, había piedras preciosas en el templo y desde lejos se veía grandísimo el templo, entonces por eso era codiciable hasta que el Señor ya no lo protegió. Vamos a ver en los libros de los profetas, el libro de Ezequiel, que la gloria de Dios abandonaba el templo. Dice, no, ya no. Fue lo mismo cuando el arca fue sacada del tabernáculo, porque la presencia de Dios se va de un lugar en donde ya se ha profanado. Nosotros tenemos que tener cuidado de no profanar nuestro templo, nuestro altar personal. No somos perfectos, cometemos muchos errores, pero cuando profanamos el templo, cuando ya no hay arrepentimiento, cuando ya no escuchamos las palabras de un hombre, de una mujer de Dios, cuando ya no atendemos la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de la escritura, es una manera de que nosotros nos estamos volviendo como estos hombres. Así es. Porque dice la Biblia que a estos profetas, al contrario, en lugar de escucharlos, los castigaban, los apedreaban, los abofeteaban. Se dice que a Isaías lo partieron en 2 con un serrucho. Oh, Señor. Por estar predicando eso. Santo. A todos los profetas los mataron. Por eso el Señor Jesucristo decía a Jerusalén que matas a tus profetas. Sí. ¿Por qué? Porque decía, no digan vosotros, nosotros si viviéramos hubiéramos defendido a los profetas. Ustedes son iguales. Sí, Señor. Porque no es una cuestión de tiempo, es una cuestión del corazón. Seguimos siendo los mismos humanos. Entonces, Sedequías, que fue el último rey, todavía le predicaron a Jeremías. Le decía, no, vete ya eres un esclavo, vete, Dios te va a guardar allá. No quiso obedecer. Fue el último que quedó. Es triste ver que a los reyes, hubo un rey que le sacaron los ojos y que lo llevaron encadenado. Ya estaba ahí sentado junto al rey Nabucodonosor por desobedecer al Señor. Entonces, cuando ya vemos que regresan 70 años después, Nehemías y Esdras levantan nuevamente el templo. Lo vuelven a reedificar, lo vamos a ver en el libro de Nehemías, que hasta lloraban cuando estaba el templo levantado. Ese mismo templo, cuando ya llega el periodo del silencio, lo levanta Herodes, el tetrarca, que ni siquiera creo que era judío, era una mezcla de razas ahí. Pero este hombre, por quedar bien con los judíos y por quedar bien con los romanos, lo hizo medio judío y lo hizo medio romano. Lo maquilló, lo hizo más bonito, le hizo un patio más grande, muros más grandes, y por eso todos decían, mira, que se maravillaban por el templo de Herodes. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? De cierto te digo, que de este lugar no quedará piedra sobre piedra. Entonces, en el año 70... El capitán romano Tito Flavio Vespuciano destruyó Jerusalén y dijo, en esta ciudad ya nadie va a habitar, y para que no se vuelva a levantar esta ciudad rebelde, dice la Biblia que los cimientos fueron arrancados con yuntas de animales. Y a partir de ese momento empezó un periodo casi 2000 años que nadie podía habitar ahí, los judíos, bajo pena de muerte. Hasta ahí llegó el juicio de Dios. Ahorita ya es la nación israelita después de tantos años. Pero tenemos que ver esto porque no fue solamente un momento, sino fueron distintos periodos en la historia que sucedió. Se volvió a repetir la historia. Los judíos tenían esa historia en sí después de años, pero no llegaban a entender la lección. Así es. La pregunta para nosotros entenderemos la lección. Yo creo que deberíamos, ¿no? Deberíamos entender la lección. Señor. Entonces, en primer lugar, no debemos de alarmarnos, no tendremos que ser personas criticonas ni juzgonas, porque vamos a decir, bueno, este pastor, este hermano, esta persona, esta religión, este movimiento. No, nos tenemos que preocupar primero con nosotros. Amén. Tenemos que cuidar nuestros llamados. Amén. Es curioso que el libro de Ezequiel habla específicamente, el profeta Ezequiel, que él fue un profeta en el cautiverio. Después de que es destruido Jerusalén, él profetiza en el cautiverio. Y en el cautiverio
él habla en el capítulo 3 y 33 de su libro, habla en contra de los atalayas. Gloria a Dios. Les advierte. Dios lo pone a él como atalaya, pero es un mensaje también para nosotros. Si yo le advirtiera a alguien que va a morir y tú no le adviertes, su sangre demandaré de tu mano. Sí, así es. Pero si tú le adviertes y no se arrepiente, será sobre de él su sangre. Ya no la demandaré de tu mano. Claro. Y en el capítulo 34 le habla a los pastores, que no se apacienten a sí mismos. Exacto. Entonces, recordemos que lo que trata esta porción de la Escritura no solamente le habla, ahí ya no habla a los pastores de las iglesias porque todavía no había, le habla a los dirigentes, aunque un pastor también es un dirigente. Amén, amén. No quedamos exentos. Exacto. Pero tenemos que entender esto, que Dios siempre nos va a llamar a tiempo. Por eso dijo Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Todos nos equivocamos. Amén. Es una bendición cuando alguien nos dice que hicimos algo malo. Y es una bendición cuando alguien se arrepiente. Pero si está de nuestro lado, llamar a alguien, a exhortar a alguien, que sea Dios enviándonos. Amén. Pero no debemos de descuidar nuestro llamado. Pero si la persona no se arrepiente, si la persona no quiere cambiar su actitud, ya no es cuestión de nosotros. Amén. La obra es de Dios, el trabajo es de Dios. Así Los es. profetas dieron el mensaje, pero muchos reyes no se arrepintieron. Hubo mucha gente que no se arrepintió. Si un profeta, si un atalaya, si un pastor se lo agarra personal, entonces dice la Biblia, dice, ten cuidado, no te vayas a perder tú mismo. Amén. Gloria a Dios. Pues el tema está buenísimo, está buenísimo. Y mire qué enseñanza tan más hermosa. Yo no me esperaba esto, pastor. Por eso creo que el Señor no se equivoca al poner en nuestro corazón a quién debemos de invitar. Me dio mucho gusto, pastor, esta palabra que es de bendición para cada uno de los que nos están escuchando, pero le pido que dé su número y su dirección de su congregación. El tiempo se nos ha terminado. Amén. Mi teléfono es 55 78 12 30 24. Estamos en San Marcos, Huixtoco. Nos puede encontrar como Iglesia Pentecostal. Somos Aposento Alto y PUM. También así estamos en Facebook, Iglesia Aposento Alto o Aposento Alto y PUM. Amén. Gloria a Dios. Pues hemos llegado al final de este hermoso programa. Le agradezco al Señor Jesucristo por haberme permitido que el varón de él esté aquí compartiéndonos. Y le agradezco también a mi hermanita Pau por este momento, porque nos ha apoyado. Gracias de corazón les doy y que el Señor les bendiga ahí en sus casitas. Muchas gracias.